Bienvenidas y bienvenidos a una sesión virtual con José Antonio Redondo de matemáticas. Hoy vamos a resolver esta ecuación. M menos n por el logaritmo en base 3 de 2 es igual a 10 por el logaritmo en base 9 de 6. Como tenemos dos incógnitas, deberemos dejar una expresión en función de la otra. Todo dependerá de un valor de n o de un valor de m. Vamos a optar por despejar m en función de n. Se nos presenta un primer problema en primer lugar, y es que tenemos un logaritmo en base 3 y aquí un logaritmo en base 9. Bueno, lo que podemos hacer es transformar la base 9 en función de base 3. Y esto es bastante fácil. Logaritmo en base 9 de 6 será logaritmo en base 3 de 6 partido por el logaritmo en base 3 de la base 9. El logaritmo en base 3 de 9 será 2. ¿Por qué razón? Porque 3 elevado al cuadrado es 9. Así que la expresión logaritmo en base 9 de 6 la podemos sustituir por logaritmo en base 3 de 6 partido por 2. Eso es lo que hacemos. M menos n por el logaritmo en base 3 de 2 será igual a 10 por el logaritmo en base 3 de 6 partido por 2. Ahora, ¿qué hacemos? Como 10 partido por 2 es 5, pues podemos continuar resolviendo m menos n por el logaritmo en base 3 de 2 será 5 por el logaritmo en base 3 de 6. Transponiendo el término menos n el logaritmo en base 3 de 2, es decir, sumando los dos miembros más n el logaritmo en base 3 de 2, vamos a obtener que m va a ser 5 logaritmo en base 3 de 6 más n logaritmo en base 3 de 2. Consecuentemente nos va a quedar, bueno, ahora ya podríamos dejarlo despejado así, pero bueno, a ver si podemos hacer alguna cosita más. 6 es 3 por 2, ¿verdad? Pues pongo 3 por 2. ¿Por qué pongo 3? Porque aquí la base 3. Entonces, esto nos quedaría 5. El logaritmo de una multiplicación es la suma de logaritmos. Logaritmo en base 3 de 3 más logaritmo en base 3 de 2. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. ¿Verdad? Esto es 1. Por lo tanto, ahora podemos decir que 5 por 1 es 5, y 5 por el logaritmo en base 3 de 2, más n por el logaritmo en base 3 de 2. Y ahora, bueno, quizá lo que podríamos hacer es dejarlo todo en función, aquí, dejarlo todo en función del logaritmo en base 3 de 2, hallando factor común, que es logaritmo en base 3 de 2, ¿verdad? Que sale del 5 más n. Así que m será 5 más n por el logaritmo en base 3 de 2 más 5. Y esto nos relaciona la m con n y nos da la única solución posible que tenemos para esta expresión.